Manejar los méritos y las pérdidas de los padres. Además de aquello que son, los padres también tienen algo que han ganado como mérito o que han sufrido como pérdida. Es algo que les pertenece a ellos personalmente y no se refiere a los hijos. Por ejemplo, una culpa personal o una implicación. En todo esto los hijos no tienen parte. Los padres no pueden ni deben dárselo a sus hijos, ni los hijos deben tomarlo de los padres, porque no les corresponde. No deben tomar ni la culpa, ni sus consecuencias, ni una enfermedad, ni un destino, ni una obligación o una injusticia sufrida, ni tampoco los méritos de los padres, porque el anterior no lo tomó de otro anterior como don bueno para pasarlo a otros posteriores, sino que forma parte de su destino personal y sigue bajo su responsabilidad. También forma parte de su dignidad, y si él lo toma y otros se lo dejan, posee una fuerza y un bien especiales. Este bien sí que puede pasarlo a otro posterior, sin el precio que pagó por ello. Ahora bien, si un posterior, aunque sea por amor, en lugar de un anterior toma sobre sí un mal, entonces un pospuesto se inmiscuye en lo más personal de un antepuesto, quitándoles la dignidad y la fuerza, tanto a éste como al mal, y del bien queda sin el beneficio, para ambos tan solo el precio. Si un posterior, sin realizar el esfuerzo, ni sufrir la suerte correspondiente, toma los méritos y el derecho personal de un anterior, también tiene consecuencias nefastas, ya que toma el derecho sin el precio. Aquí pues los hijos tienen que poner sus límites, lo cual también es una especie de respeto ante los padres. Naturalmente el hijo puede tener ciertas ventajas por los méritos de los padres. Estas, sin embargo, pertenecen al ambiente de aquello que los padres dan a los hijos. Con aquello que reciben de los padres pueden hacer algo nuevo, ganando así sus propios méritos. Tampoco nadie tiene un derecho sobre una herencia. La herencia es un regalo a disposición de los padres. Se toma como un regalo inmerecido, tal como los padres lo quieran. Incluso si un hijo lo recibe todo y sus hermanos no reciben nada, nadie debe criticar a los padres. Como la herencia siempre es inmerecida, tampoco debe haber quejas si se recibe menos. Los obsequiados, sin embargo, por propia iniciativa, tienen que darles a sus hermanos la parte que les corresponde. De esta manera hay paz en el sistema. Acerca de algunas etapas del camino común. A. No hacerse como los padres. Las vidas de los padres actúan muy intensamente como modelos para los hijos. Presentaré un ejemplo. En Chicago una mujer vino a un grupo y nos comunicó que estaba tramitando el divorcio. Hasta entonces había estado felizmente casada y tenía 3 hijos. No se le podía hablar, estaba inaccesible y firmemente decidida a divorciarse. En la siguiente sesión de grupo tuve la ocurrencia de preguntarle por su edad. Tenía 35 años y le pregunté, ¿qué pasa con tu madre cuando tenía 35 años? Ella respondió, entonces mi madre perdió a mi padre. El padre murió cuando intentó salvar a otros en un portaaviones. Le dije, exacto, una chica respetable en vuestra familia pierde el marido a los 35. Aquí encontramos de nuevo el pensamiento mágico del hijo, que entiende el amor como un hacerse como o un vivir como. Más adelante esto se encubre, pero sigue actuando en el alma. Los padres, por su parte, esperan y desean que a sus hijos les vaya mejor. Por lo tanto, aquello que los padres desean está en contradicción con aquello que los hijos se imaginan bajo el concepto de amor. Los niños no conocen límites en su amor. Su experiencia de la vida, sin embargo, sí que es limitada, por lo que la tentación de unirse a sus padres en el
sufrimiento es sumamente poderosa. Si el sufrimiento de los padres es compensado ciegamente por el sufrimiento de los hijos, este pasa de persona en persona, de generación en generación, sin llegar a ningún fin. Al trabajar con constelaciones familiares, frecuentemente se revelan patrones repetidos de daño y de sufrimiento, atravesando generaciones en una misma familia. Incluso si se les rechaza a los padres, existe una unión secreta. Secretamente se les imita y uno mismo busca pasar lo que pasaron ellos. Si un hijo dice: de ninguna de las maneras quiero hacerme como vosotros, secretamente les sigue y justamente por el rechazo se hace como los padres. Del miedo de hacerse como los padres, resulta que el hijo continuamente está mirando a los padres. Aquello que no quiero tiene que estar continuamente a la vista. Por lo tanto, no es de extrañar que gane influencia. Es posible redimir al hijo de esta actitud mágica, acercándolo a aquello que los padres desean para el hijo, que sea feliz y pueda llevar una vida plena. Supone una prueba de valor para un hijo ver que sus padres sufren y, no obstante, obedecer a un amor más grande, intentando sacar partido de su vida y cumpliendo los íntimos deseos de sus padres. Es importante hacerles ver que, actuando así, su amor no pierde nada, sino que posiblemente sea esta la manera de mostrarlo aún más. B. Puedes hacerte como tu padre o tu madre. En una familia, el hombre aporta conceptos de valor de su familia de origen y la mujer otros tantos de la suya, siempre distintos. Ahora bien, si el padre se impone con su concepto de valores frente a los hijos, esto más bien se da pocas veces. En la mayoría de los casos se impone la madre con su concepto de valores. Entonces, el hijo aparentemente sigue al padre y secretamente a la madre o viceversa. El hijo aparentemente obedece a aquel que gana y secretamente a aquel que pierde. Esta es su compensación. Por lo tanto, no hay triunfo y no tiene ningún sentido perseguir la victoria. El hijo siempre sale a aquel de los padres que en su suerte fue el perdedor, por ejemplo, en el caso de una separación. Si un hijo no obedece, frecuentemente sigue a los conceptos de valores del otro cónyuge. Este desobedecer tan solo es otro tipo de obediencia y de lealtad. Si uno de los padres, de manera directa o indirecta, le comunica a un hijo: no te hagas como tu madre o tu padre, el hijo seguirá precisamente a esta madre o a este padre. Un ejemplo a este respecto. Una mujer había estado casada con un hombre considerado alcohólico y se había divorciado de él. Tenían un hijo que vivía con la madre y ella tenía miedo que el hijo se hiciera como el padre. Yo le dije: el hijo tiene el derecho de seguir a su padre y tú tienes que decirle a tu hijo: puedes tomar todo lo que yo te dé y puedes tomar todo lo que tu padre te dé. Puedes hacerte como yo y puedes hacerte como tu padre. La mujer preguntó: ¿y si se convierte en alcohólico? Y yo le respondí: exacto, incluso entonces tú le dices: estoy de acuerdo si te haces como tu padre. Esta es la prueba. El efecto de un permiso así y del respeto ante el marido es el que el chico puede tomar a su padre sin tener que tomar también aquello que hace difícil la vida de éste. Si la madre dice: sobre todo no te hagas como tu padre, el hijo será como él, no puede evitarlo. C. Desprenderse de los padres y realizar lo propio. Si un hijo reclama ante los padres: lo que me dieron, primeramente, fue demasiado poco. Segundo, fue lo equivocado. Y aún me deben un montón. Entonces el hijo no puede tomar de sus padres ni tampoco separarse de ellos. De lo contrario, su reclamación ya no sería válida y el tomar la haría desmerecer. Esta reivindicación le ata a los padres, pero no recibe nada. De esta manera está íntimamente unido con los padres, pero de modo que ni él tiene a los padres, ni ellos tampoco tienen al hijo.
El tomar, por lo tanto, tiene el efecto curioso de separar. Tomar significa, tomo lo que me diste, es un montón y basta, el resto lo hago yo mismo y ahora os dejo en paz. Es decir, tomo lo que recibí y aunque después deje a los padres, yo tengo a mis padres y mis padres me tienen a mí. Cada uno tiene también algo propio que le es asignado exclusivamente a él, algo que tiene que tomar y desarrollar independientemente de los padres. No es nada contra los padres, sino algo que aún se añade a lo recibido. Una vez vino aquí un médico de unos 40 años, casado desde hacía mucho tiempo, y preguntó: ¿qué debo hacer? Mis padres se meten en todo. Yo le dije: si tus padres tienen el derecho de meterse en todo y tú tienes el derecho de hacer lo que a ti te parezca. D. La búsqueda de autorrealización y de iluminación. Un hijo que se niega a tomar a sus padres se siente incompleto y no está en paz consigo mismo. Busca compensar esta falta y muchas veces la búsqueda de autorrealización y de iluminación no es más que la búsqueda del padre o de la madre aún no tomados. También una llamada crisis de los 40 muchas veces se acaba si se logra tomar aquello que viene del padre o de la madre, rechazado hasta entonces. Cuidar a los padres mayores. Los hijos se sienten muy aliviados si los padres les demuestran que también toman algo de ellos. Eso no suprime la importancia fundamental de tomar a los padres. Tampoco el tomar que hace posible la despedida no dispensa al hijo de la obligación de dar, por ejemplo, de pasar lo recibido a otros. Sobre todo, no dispensa al hijo de cuidar a sus padres cuando éstos estén necesitados o sean mayores. Esto último es algo muy importante para la despedida. Los padres pueden dejar que el hijo se vaya si están seguros que éste se ocupará de ellos cuando lo necesiten. Muchos temen que les aguarde eso cuando los padres sean mayores. El motivo es que los hijos se imaginan que tendrán que cuidar a sus padres tal como éstos lo exijan. En un caso así, con razón, se preocupan. Tienen que decirles a los padres: os cuidaremos de la manera más conveniente. Es algo totalmente diferente, pero lo que realmente conviene puede ser diferente de lo que tanto los padres como los hijos se imaginan en un principio. Una vez tomada la decisión de hacerlo así, los hijos se sienten bien y libres. La dinámica que se halla detrás es la siguiente. El hijo no puede percibir a sus padres tal como son. En cuanto un hijo ve a sus padres, con determinadas excepciones, se siente como un niño de 5 a 7 años, independientemente de la edad que tenga. Los padres, por otra parte, siempre ven a sus hijos como niños de 5 a 7 años y sienten de manera correspondiente. Es decir, el hijo que se ve confrontado con la madre o el padre mayores necesita realizar un gran esfuerzo para hacerse valer y para no reaccionar como un niño, sino como una persona adulta que hace lo que sea lo más conveniente. Para eso hace falta un cambio de conciencia. Lo propicio, en la mayoría de los casos, también es factible. Un ejemplo. Hace poco estuvo aquí una mujer que era asesora fiscal y tenía 2 oficinas grandes, una en Hamburgo y otra en Frankfurt. Al estar aquí, dijo que tenía que llamar a su madre. Su madre, que estaba en un hospital de Frankfurt, quería a toda costa que se ocupara de ella. La mujer, sin embargo, decía que no podía, ya que estaba tan atareada con sus negocios. Yo le dije: esto tiene prioridad. Primero viene la madre y tú te ocupas de ella y después te dedicas a tus negocios. Ella se resistía y le dije: deja primero que esto llegue a tu interior. Tiene prioridad y tú sabes muy bien que es importante. Ella dejó que las palabras actuaran en su interior y, como pasa tantas veces cuando una persona está dispuesta a hacer lo que realmente conviene, la solución fue inesperada. Al día siguiente alguien llamó desde Frankfurt diciendo que una enfermera geriátrica muy competente estaba buscando trabajo. Era algo cara, pero muy competente. Dinero no le faltaba a la mujer, así que esta fue la solución. Pertenencia. Cuando una persona está vinculada a un excluido,
o cuando no respeta el derecho a la pertenencia de los demás, esta persona siente o vive la exclusión, la enfermedad, la culpa, la soledad, las dificultades y los fracasos de todo tipo. Cada vez que en el sistema alguien rechaza a otro, lo desprecia, le niega la dignidad, a veces por poderosas razones morales o ideológicas, el sistema, que no entiende de bien y de mal y que solo vela por la integridad del grupo, obligando a sus miembros a respetarse todos los unos a otros independientemente de sus responsabilidades, busca la reincorporación o reconciliación del clan con este excluido a través de síntomas en los descendientes que reflejen el motivo de la exclusión, dando así una nueva oportunidad de crecimiento a los descendientes. La mayoría de nuestras dificultades, obstáculos, incapacidad, fracasos, enfermedades, etc., representan a un excluido. La dinámica oculta es: a un excluido te sigo en la exclusión, a un excluyente yo como tú. Aquí puede ser muy eficaz recurrir a los mandatos parentales del análisis transaccional. En efecto, la decisión precoz de pertenencia, tomada en los primeros meses de vida, es una fidelidad a un excluido que incumbía a los padres. El hijo dice a sus padres o a su madre: por amor a ti, llevo en tu lugar la fidelidad al excluido. ¿Cómo nos habla el campo de pertenencia o exclusión? Mirar a la periferia del círculo es estar mirando a un excluido. Irse a la periferia, salirse del campo, suele significar ir a la exclusión, ir junto a un excluido. Por el contrario, la pertenencia se manifiesta a través de gestos que entrelazan vínculos. Entrecruzar los dedos, poner un pie o una mano entre los pies de alguien, agarrarse a la pierna o al pie de alguien. Algunas somatizaciones típicas de pertenencia son los quistes en los ovarios y los miomas, que representan a bebés o fetos excluidos de generaciones anteriores, que piden el regreso a un vientre materno. La fiebre es otra manifestación del vínculo de pertenencia. Es el calor de la culpa por hacerse autónomo, por haber crecido a través de la enfermedad. Es la fidelidad a la culpa ancestral del que, al hacerse mayor, se aleja del grupo de origen. La frase sanadora será: te pertenezco, eres uno de los nuestros, tomo tu exclusión en mi corazón. Salir de la exclusión permite vivir seguridad, valentía, salud, fuerza, libertad, amplitud y crecimiento. Cuando la persona no respeta el orden, la persona siente desconfianza, desprecio hacia los demás y hacia sí misma. Vive en la arrogancia, se atribuye un lugar o una función que no le corresponde, y la conciencia familiar le hará vivir todo tipo de castigos en forma de fracasos y accidentes. Lo más normal es que no consiga realizarse a nivel familiar porque, si ya es madre de su abuelo desde que nació, pongamos por caso, ¿cómo va a ser madre de otros hijos? No tiene disponibilidad sistémica. Las dinámicas ocultas son: te reemplazo, yo soy tú. La persona mayor, antepasada, no recuerda y no es respetada por los más jóvenes o por los menores, no se entrega, no tiene amor hacia quien no la respeta. A esta persona la solemos llamar egoísta, pero en cuanto el más joven respeta al más antiguo, el amor empieza a fluir desde el más antiguo hacia el más joven. El egoísmo del más mayor desaparece y el río del amor puede seguir su curso. El desorden se manifiesta por movimientos tales como el movimiento pendular del cuerpo. Hacia adelante y hacia atrás significa que está reemplazando a un mayor. Si es así, hacia los lados, que está reemplazando a alguien de su propia generación. Como no poder detenerse en un sitio, ir hacia atrás, estar de puntillas o sentir un malestar o dolor en el estómago. También se observa el desorden cuando un hijo se coloca en la zona derecha de sus progenitores o detrás de ellos, en la zona de los ancestros. Cuando una esposa se pone a la derecha de su esposo o cuando un hermano más joven está a la derecha de uno más mayor.
Igualmente en los abrazos se puede observar el desorden. Cuando los hijos ponen la cabeza en el hombro derecho de cualquiera de sus progenitores, se sienten su igual, pero cuando los esposos posan la cabeza en el hombro izquierdo del otro, están en una relación de dependencia, no de igualdad. A nivel somático, el cáncer es con frecuencia el precio a pagar por no querer respetar a la madre. También se puede ver que la persona que no es respetada y que no consigue amar a los pequeños o a los nuevos, tiene una actitud característica: cruza las manos con los brazos caídos hacia adelante. La sanación le vendrá del más pequeño cuando éste honre al mayor. El mayor abrirá las manos y los brazos y por fin lo podrá abrazar. La frase sanadora podrá ser: sí, te honro. Tú eres el grande y yo soy el pequeño. Tú eres el padre, yo el hijo y solo el hijo. Si tenemos permiso, podremos cambiar también el orden físico. El respetar el orden permite que en la vida de la persona entre la paz, la confianza, el sentirse útil y querida, el asentimiento, la humildad, la fuerza, la lealtad, la salud y la realización familiar. Y la persona a la que se le había usurpado el lugar puede vivir el amor y la generosidad.